Hola, ¿cómo están? Vamos a presentar la segunda parte de la unidad 8 sobre el proceso de formación de los estados nacionales. Eh, y les recuerdo, antes de arrancar con la presentación, que la bibliografía que tenemos para revisar a los efectos de trabajar este punto del programa es el capítulo de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano en el libro América Latina, la construcción de un orden, y el artículo de Murilo de Carvalho sobre federalismo y centralización, que como recordarán dividimos en dos. Una primera parte la trabajamos para analizar el periodo 1820-1850 y la segunda parte, de la página 65 a la 76, la trabajamos esta parte del programa que toma el proceso de construcción del Estado en el periodo 1850-1880 aproximadamente. Eh, Les recuerdo algunas cuestiones que de alguna manera ya habíamos presentado, aunque fuera superficialmente, a comienzos de la unidad, que tiene que ver con el criterio con el que habíamos elegido este corte, ¿no? 1820-1850 y luego 1850-1880. Como recordarán, habíamos señalado que el primer periodo está muy marcado por el debate en torno al modelo de soberanía, la confrontación entre un modelo de soberanía plural y un modelo de soberanía concentrada o unitaria, y que el segundo periodo, 1850-1880, está fuertemente influido por el peso que tiene el proceso de consolidación y expansión del capitalismo en la edificación de las estructuras estatales. Siempre señalando que esta es una distinción, como decimos siempre, analítica, que no implica un corte abrupto. No quiere decir que en el periodo 1820-1850 no haya habido claridad respecto del impacto, la incidencia que tiene el proceso de expansión del capitalismo en esos primeros pasos de los países latinoamericanos recientemente independizados de España, ni que tampoco en este periodo haya ninguna presencia del debate en torno al modelo de soberanía, que por supuesto sigue presente como preocupación de las élites, de la misma manera que en el periodo anterior había estado presente la inquietud por intentar acomodar el proceso político a la dinámica económica del mundo atlántico, ¿no? Pero indudablemente hay algunas cuestiones que marcan un punto de inflexión que trataremos de desarrollar en esta clase, siempre teniendo en cuenta que efectivamente el proceso de formación de los estados nacionales está marcado por el peso de las cuestiones económicas, está marcado por lo que significa en el plano económico las formas de dependencia que imprime la expansión capitalista, con núcleo, con sede, digamos, central en los países noratlánticos, y sus efectos, ¿no?, en los espacios periféricos. En este sentido, el texto de Ansaldi marca dos momentos diferenciados, ¿no? Un primer momento que tendría que ver con la transición de la dependencia colonial a la dependencia mercantil, que cubriría esas primeras décadas que ya estuvimos analizando en las clases previas, y un segundo momento de 1850 a 1880, en el cual se produciría el tránsito de la dependencia mercantil a la dependencia imperialista. ¿Cuáles son las características que aparecen en el texto de Ansaldi sobre esa transición de la dependencia colonial a la dependencia mercantil? Bueno, lo que señala fundamentalmente Ansaldi y Giordano en realidad es que el punto de apoyo de ese esquema de dependencia mercantil, una vez que colapsa el mundo hispanocolonial,
es el comercio exterior, ¿no? El comercio exterior de los nacientes países americanos es la base sobre la cual se estructura esa lógica de dependencia que se sostiene en unos términos de intercambio desiguales, asimétricos, ¿no? Con respecto a los países centrales y particularmente Gran Bretaña, que tiene que ver con el consumo de productos manufacturados en esas áreas nucleares adquiridos por estos nuevos países que no tienen una producción digamos cuantiosa o significativa en términos de cantidades y de calidad para ofrecer a ese mercado noratlántico, ¿no es cierto? Ese es el punto en torno al cual se estructura de alguna manera la dependencia mercantil, la relación de intercambio desigual en el comercio externo entre unos países con reducida o nula industrialización, como son los países americanos después de la ruptura con España, que bueno, consumen productos manufacturados en esas áreas nucleares y que no tienen para ofrecer como contrapartida algún producto que sea valioso, deseado o clave en el proceso de industrialización de esos países, ¿no? Entonces, bueno, esta situación de intercambios desiguales, asimétricos, genera una forma de dependencia, que después también se ve suplementada con otros mecanismos económicos que generan subordinación. Por ejemplo, los préstamos, ¿no? Los préstamos que hacen los países centrales a los nuevos gobiernos independientes, ¿no? Eso va a dejar a los nuevos países americanos o latinoamericanos en una posición subordinada. Y en tercer lugar estaría la cuestión de las inversiones europeas, que para este primer periodo es todavía muy reducido el monto de inversiones europeas y se limita a algunos productos que son particularmente sustanciales para esa lógica de expansión del capitalismo de la primera mitad del siglo XIX. En general, el texto de Ansaldi menciona fundamentalmente la minería como una actividad que recibe capitales europeos, que es objeto de inversiones europeas, o eventualmente algún producto tropical de gran valor en el mercado atlántico, como podría ser a partir de la década del 40 el café en Brasil, ¿no es cierto? Pero en general el orden de prioridades para el funcionamiento de esta dependencia mercantil ubica en primer lugar el comercio exterior, y la cuestión de los préstamos y las inversiones se ubicaría en una posición secundaria. Cuando llegamos a mediados del siglo XIX, ya se empieza a cristalizar eso que ya hemos caracterizado como ese esquema de división internacional del trabajo, en el cual se supone que las condiciones del intercambio mercantil a escala global tienen que acomodarse a una lógica de especialización productiva que responde a las condiciones para las cuales están mejor dotados cada uno de los países. Y en este sentido, los países latinoamericanos que están supuestamente mejor dotados para la producción primaria, deberían especializarse en agricultura, ganadería, minería y consumir los productos manufacturados en las áreas noratlánticas, particularmente Inglaterra, y de esta manera acoplarse a ese esquema como proveedores de materias primas, ¿no? Ahora, al mismo tiempo se empiezan a gestar las condiciones para esa transición de la que habla Waldo Ansaldi, de la dependencia mercantil a la dependencia imperialista, ¿no? Y esto va a significar que a las condiciones generadas por el comercio exterior, que vuelve a los países americanos dependientes de las manufacturas europeas o norteamericanas, y que, se viene, digamos, una condición que se viene gestando
desde el inicio del periodo independiente, ¿no? A esto se van a ir sumando elementos que para 1880 se cristalizan en la fase imperialista del capitalismo, ¿no? Y los elementos que caracterizan ese esquema imperialista del capitalismo tendrían que ver con la concentración de la producción y del capital en grupos monopólicos, con la fusión del capital bancario con el capital industrial, con una lógica de expansión del capital que ya no pasa por la exportación de mercancías o de productos, sino por la exportación de capital. Y con la formación, otro elemento que caracteriza el modelo o la fase imperialista del capitalismo, es la formación de asociaciones monopólicas que, una vez que digamos ya se agotó la posibilidad del reparto territorial del mundo, se reparten los mercados a partir de este acoplamiento, ¿no?, entre el capital bancario y el capital industrial. Recuerden que el último gran escenario de reparto territorial del mundo es lo que se conoce como el reparto de África para 1880, ¿no? En este sentido, fíjense que en el texto de Ansaldi habla de, digamos, un primer esquema capitalista al que caracteriza como capitalismo de libre concurrencia, que sería esa forma de capitalismo dominante hasta mediados del siglo XIX, y el capitalismo de tipo monopolista, acorde a las características de la fase imperialista, que se empiezan a gestar en la segunda mitad del siglo XIX y se consolidan o cristalizan para la década de 1880. Es decir, que el último periodo, la última fase del proceso de formación de los estados nacionales en América Latina, que digamos se cierra más o menos hacia 1880, coincide con ese, diríamos, momento imperialista del capitalismo. Digamos, ¿en qué se sostienen estas formas de dependencia, ya sea la mercantil o la imperialista, en un periodo más avanzado, ¿no?, del siglo XIX, como para permitir, digamos, esa articulación entre las economías latinoamericanas y los núcleos dominantes del capitalismo noratlántico? Bueno, lo que aparece en el texto de Ansaldi, planteado, digamos, como elementos fundamentales, pasan por dos cuestiones. Por un lado, digamos, el tema de las alianzas entre las élites locales y las burguesías de los países centrales, y en el caso de la burguesía inglesa, la alianza se empieza a tejer poco después de la independencia latinoamericana. Incluso hay muchas élites latinoamericanas, digamos, distintas élites latinoamericanas regionales, ¿no?, que suponen que Inglaterra podría ocupar el lugar que antes ocupaba España, digamos, un aliado comercial que además le proveería a esas élites de instrumentos de poder ligados a la potencia dominante que es Inglaterra en ese momento, para controlar las propias disputas internas, ¿no?, disputas con las clases subalternas y también disputas al interior de las élites. Y de hecho en el texto de Ansaldi está mencionado el caso de los conservadores mexicanos, diría Ansaldi, que justamente plantean abiertamente la posibilidad de que Inglaterra reemplace a España en el rol que ocupaba como socioeconómico y político, ¿no es cierto? En este sentido, en relación a las alianzas, Ansaldi menciona una doble dialéctica, le llama él, de relaciones de clase y de alianzas políticas, digamos, que funcionan en dos niveles. Por un lado, al interior de los países latinoamericanos, las clases dominantes fueron como, digamos, vectores de la situación de dependencia, agentes organizadores de la situación de dependencia. Le llaman Ansaldi en reemplazo de la dependencia colonial, ¿no?, de la vieja dependencia colonial. Y de hecho, efectivamente hay en esta dinámica de alianzas de las élites locales con las burguesías de los países
centrales, una política que a escala local implica muchos enfrentamientos. Hay que tener en claro que ese proyecto de acoplamiento a la dinámica dominante del capitalismo global no es que no tiene resistencia, no es un proyecto único que no se encuentre con otros proyectos alternativos hacia mediados del siglo XIX. De hecho, había otras alternativas disponibles, había actores que pensaban en otras estrategias posibles de crecimiento económico, y la estrategia de las élites que pretenden mantener esta alianza, este vínculo con las burguesías de los países dominantes, va a implicar una lucha interna importante, ¿no?, entre esas élites que van a intentar desarticular a los actores que sostienen otros proyectos y a las bases estructurales que permitirían sostener otros proyectos. En el texto de Ansaldi aparece la referencia a la desarticulación de las formas de producción artesanal o incipientemente manufactureras que se habían ido desarrollando en algunas regiones latinoamericanas, que, bueno, en pos de la necesidad de aceitar esa alianza con las burguesías de los países centrales y con el objetivo también de acoplarse de manera más aceitada, ¿no?, al esquema de la División Internacional del Trabajo, fueron desgastadas, desplazadas o eliminadas gradualmente. Y después también hay una dinámica propia de las alianzas entre los países latinoamericanos y los países centrales, ¿no?, que se van a poner en juego a la hora de dirimir conflictos entre distintos países, a la hora de ratificar el rumbo político-institucional que trata de imprimirle cada una de las élites locales al proceso de construcción del Estado, ¿no? Y el otro punto de apoyo de esas formas de dependencia, tanto mercantil como imperialista, es lo que Ansaldi caracteriza como el expansionismo de los países centrales. Y acá hay que detenerse porque Ansaldi diferencia expansionismo de imperialismo, ¿no? El expansionismo es una característica propia del capitalismo, incluso anterior a la fase imperialista. En el periodo imperialista, digamos, ya para la década del 80, el momento en que se cierra la unidad y se cierra el programa de la materia, bueno, ese expansionismo se articulará con esa lógica que mencionábamos antes, ¿no?, de articulación entre el capital financiero y el capital industrial, formación de grupos monopólicos, ¿no?, reparto de los mercados, etc. Pero bueno, ese expansionismo tiene que ver con la necesidad de ampliar los mercados y controlar los mercados, ¿no? Y esto implica no solo recurrir a la vía mercantil o a la vía, digamos, de transferencia de exportación de capital, como ocurre en la fase imperialista, ¿no? Como decíamos antes, ya no se trata de exportar materias de productos manufacturados, sino de exportar capital, sino que también implica, bueno, jugar en los conflictos bélicos de manera directa o indirecta, interviniendo abiertamente, como podría ser, no sé, el bloqueo anglo-francés al rosismo o la guerra de la Triple Alianza ya en la década del 60, ¿no?, la guerra que enfrenta Brasil, Argentina y Uruguay por un lado con el Paraguay, o la guerra del Pacífico, ¿no?, Chile, Bolivia y Perú. Ahí hay distintas estrategias, ¿no?, que manejan los países centrales para reforzar ese control de los mercados, participando, digamos, directa o indirectamente de los conflictos bélicos. En relación al esquema de la fase imperial, un ejemplo que me olvidé de mencionar, que por ahí les sirve para entender qué queremos decir cuando ya no se trata tanto de exportar manufacturas como de exportar capital, podría estar en el caso argentino en los frigoríficos, ¿no? Los frigoríficos, en general, cuando surge el frigorífico, sobre fines de la década del 70, es un tipo de unidad productiva, un tipo de emprendimiento
motorizado por inversiones extranjeras. Ahí lo que exportan Inglaterra o Estados Unidos no es un bien específico, sino capital para montar empresas frigoríficas, ¿no? De la misma manera, esto podría visualizarse en relación a la minería, en el caso mexicano, en el caso chileno, el ciclo de los nitratos, digamos, del guano en Perú, o el café en Brasil, ¿no? Se exporta ya directamente capital para poner en marcha empresas competitivas ligadas a producciones locales. ¿Cuáles son los ejes de la articulación entonces entre ese proceso de formación del Estado-Nación y la expansión capitalista, ¿no? ¿Qué es lo que requiere, digamos, qué lógica de reciprocidad, podríamos decir, requiere este vínculo entre formación del Estado-Nación y expansión capitalista, ¿no? ¿Qué necesita uno del otro o de qué manera se sostienen recíprocamente tanto la formación del Estado-Nación como la expansión capitalista? Por un lado, la cuestión de la estabilidad del orden político es un elemento clave para la expansión del capitalismo, porque necesita, digamos, identificar interlocutores estables, ¿no?, en sus proyectos que son a la vez políticos y económicos, y en este sentido las turbulencias de la política latinoamericana puede ser un elemento adverso en esa lógica de expansión. Y por otro lado, la formación del Estado y la estructura jurídica que sostiene al Estado es un punto de apoyo que garantiza la seguridad jurídica de la empresa capitalista, ¿no? Por otro lado, la integración territorial, ¿no?, que va a suponer el Estado va a responder a la lógica del mercado. De hecho, el territorio del Estado Nacional en Latinoamérica, a partir de sobre todo mediados del siglo XIX, coincide, digamos, con el espacio del mercado que el Estado Nacional puede articular, homogeneizar, dinamizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay cuestiones que aparecen como obstáculos a la formación del mercado que tienen que ver con una territorialidad fragmentaria propia de esos procesos de transición, que es un obstáculo para la expansión capitalista, como por ejemplo las aduanas internas, ¿no? Cuando no hay un Estado unificado, y en el caso de la Confederación Rioplatense, ¿no?, el hecho de que existan aduanas internas en las provincias que de alguna manera mediatizan la circulación de productos entre las distintas provincias, es un obstáculo a la integración territorial bajo la lógica del mercado, ¿no? Entonces, eliminar aduanas internas es un elemento que le permite, digamos, al Estado jugar en sintonía con la expansión capitalista del mercado. Otra cuestión que aparece, por ejemplo, en la Constitución de 1853 tiene que ver con la libre navegación de los ríos. Bueno, la libre navegación de los ríos se acopla, ¿no?, a esta necesidad de tener un mercado integrado, ¿no? Un mercado integrado tanto para productos como de fuerza de trabajo, ¿no?, que esta es otra cuestión también interesante, digamos, si para tener un mercado integrado para la circulación de productos se necesitan de estas medidas que solo el Estado Nacional puede tomar, ¿no?, suprimir aduanas internas, garantizar libre navegación de los ríos, también la mercantilización, digamos, de la fuerza de trabajo es un elemento, digamos, que el Estado puede sostener o al cual el Estado puede contribuir. ¿Qué quiere decir esto? Generar todas las condiciones para que las clases subalternas solo, digamos, puedan encontrar vías de subsistencia vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado. Digamos, ir eliminando de manera más o menos sutil, más o menos abierta, ¿no?, y gradualmente aquellas alternativas que le permitirían a las clases subalternas subsistir sin acudir a la venta de la fuerza de trabajo en el mercado, ¿no? Bueno, esta es otra cuestión para la cual se necesita, digamos, desde las regulaciones jurídicas
del Estado, como por ejemplo eliminar la propiedad comunal o reforzar el mecanismo de la propiedad privada para que no queden espacios en los cuales las clases subalternas puedan procurarse recursos para su subsistencia, o mecanismos compulsivos, ¿no es cierto? ¿No? Disciplinamiento. De hecho, bueno, el disciplinamiento de la mano de obra a través de medidas como las leyes contra la vagancia, que es la forma genérica con la que se identifican mecanismos como, por ejemplo, en el Río de la Plata, la papeleta de Conchagua, ¿no? Para poder circular sin correr riesgo de ser puesto en prisión, era necesario tener un papel en el cual un empleador certificaba que aquel que era, digamos, detenido, deambulando por el territorio, en realidad tenía un trabajo fijo. Y que es el que lo había contratado acreditaba que esa persona tenía un trabajo fijo. Bueno, esos son mecanismos de disciplinamiento de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, que son necesarios, ¿no?, para la expansión capitalista, y que solo pueden ponerse en práctica con el recurso, digamos, de la coerción estatal, que concentra el monopolio de la violencia legítima, ¿no es cierto? Y por otra parte también hay una dimensión más simbólica, si ustedes quieren, en relación al rol del Estado en la expansión capitalista, que tiene que ver con el estímulo a prácticas, diríamos, socioculturales que se acoplen a la dinámica del mercado y que son, que pueden ser analizadas en términos de modernización del consumo, ¿no? El estímulo, digamos, a hábitos de consumo que tengan que ver con bienes solo accesibles a través del mercado, y de un mercado renovado a partir de la expansión posterior a las sucesivas revoluciones industriales, ¿no?, que afectan al capitalismo, fines del XVIII, medios del XIX, fines del siglo XIX. Entonces, para esto también, digamos, para inducir una modernización de los patrones de consumo, hay todo un conjunto de prácticas socioculturales ligadas al poder del Estado, como por ejemplo la escolarización, las regulaciones, digamos, del orden público, de cómo circular por la calle, no sé, la distribución urbana, políticas de vivienda, digamos, son todas medidas impulsadas por el Estado que también indirectamente inciden en la expansión capitalista a través de la incitación, digamos, a la modernización de los consumos, ¿no? El resultado, digamos, que se produjo en Latinoamérica en esta articulación entre el proceso de formación del Estado y la expansión del capitalismo fue una formación económica capitalista dependiente, periférica, dice Ansaldi, y bloqueada en sus posibilidades de expansión o de transformación por la dinámica de las áreas centrales, ¿no? Si nosotros tenemos del 20 al 80 un proceso que va, digamos, tomando la fórmula de Ansaldi, ¿no?, de la dependencia colonial a la dependencia mercantil, y de la dependencia mercantil a la dependencia imperialista, efectivamente la formación económica capitalista que se va a gestar, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Latinoamérica, va a estar muy condicionada por esas formas de dependencia, y sus posibilidades de transformación van a estar limitadas por la dinámica de esas áreas nucleares que tienen capacidad, digamos, de imponer el rumbo de las economías latinoamericanas, ¿no? Y otra cuestión que me interesaba dejar planteada en esta presentación, que no es estrictamente económica, pero que también incide, ¿no?, en esta particular articulación entre elementos simbólicos y elementos económicos, las que hablaba recién, tiene que ver con el positivismo, ¿no?, como la ideología de base de los proyectos estatal nacionales, ¿no? El positivismo
es una de los cimientos filosóficos de los estados nacionales latinoamericanos o iberoamericanos, y de hecho, bueno, después lo vamos a ver mejor, pero en el texto de Murilo de Carvalho habla de una fracción positivista dentro del grupo liberal, ¿no es cierto? Bueno, el positivismo no solo fue importante en Brasil, en la generación del 80 en el Río de la Plata fue también, digamos, una vertiente de pensamiento clave en Uruguay, en México, ¿no? Entonces me parecía que era interesante, bueno, hacer algunas referencias para por lo menos dejar planteado de qué modo, ¿no? Esa matriz simbólica del positivismo incide en el proceso de formación o de consolidación del Estado-Nación. Por un lado, el positivismo, digamos, identifica la modernización y el progreso, ¿no? Por lo tanto, las coordenadas de esos proyectos políticos van a estar, digamos, incardinadas, ¿no?, en el cruce de modernización y progreso. Por otra parte, el positivismo latinoamericano, ¿no?, se esfuerza en hacer un diagnóstico certero, digamos, de aquello que significa modernización y progreso. Esto implica que las élites positivistas, por un lado, son conscientes de que el proceso de modernización puede tener efectos no deseados, puede tener efectos, por ejemplo, de desplazamiento o de marginalización de aquellos sectores, obviamente de las clases subalternas, que no puedan acoplarse al proceso de modernización, y también son conscientes de que es necesario hacer un diagnóstico certero para entender cuáles son los obstáculos que se imponen en un desarrollo eficaz de ese proceso de modernización, ¿no? Y en este sentido van a intentar darle, digamos, a sus proyectos de construcción estatal, ¿no?, un matiz que reúna estos elementos, digamos, de diagnóstico acerca de los efectos no deseados de los procesos de modernización y la necesidad, digamos, de eliminar obstáculos, ¿no?, a ese proceso de modernización. Y por otra parte, también hay claridad, digamos, en esta élite positivista de que es necesario, bueno, trabajar en el nivel de las representaciones, de los imaginarios, ¿no?, en el nivel de la reflexión filosófica, pero al mismo tiempo en el nivel de las prácticas cotidianas, la invención de un proyecto nacional. Digamos, más allá de que para mediados del siglo XIX, como ya hemos visto, incluso para la Unidad 7, el principio de las nacionalidades ya está presente, ¿no?, en las élites locales como articulador de una identidad colectiva. El principio de las nacionalidades, recuerden que hacía referencia a una matriz cultural, lingüística, simbólica, de creencias, costumbres, que digamos daba cierta organicidad a un colectivo y que justamente lo constituía en nación. Pero a medida que va pasando el tiempo y además las dificultades, ¿no?, que tiene el proceso de construcción de la nación, la élite positivista reconoce que en el proyecto nacional, digamos, hay componentes que tienen que ver con la invención, que tienen que ver con forjar elementos identitarios que no son naturales, que no necesariamente están presentes de suyo, ¿no?, en la estructuración colectiva, digamos, sobre la que se monta el Estado, y que en ese sentido, bueno, va a haber que buscar, tanto en el plano simbólico, podríamos decir, reservas de sentido para pensar cómo se construye la nación, y entonces las élites positivistas elaborarán relatos sobre la construcción de la nación que remitan, por ejemplo, a las revoluciones. Las revoluciones son hitos fundacionales, ¿no?, para pensar la nación, para la emancipación, ¿no?, otro elemento clave. Otra cuestión que va a aparecer, bueno, va a tener que ver con el europeísmo, ¿no?, digamos, la creencia en que hay que orientar la mirada hacia Europa para tomar ejemplos a la hora de construir proyectos estatal nacionales, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, la cuestión práctica, ¿no? Bueno, cómo se construye prácticamente una nación y cómo se
se transmite a través de las instituciones un conjunto de creencias, imágenes, símbolos, ¿no?, que sostienen ese proyecto nacional. Y en este sentido también la élite positivista va a ir gestando toda una serie de estrategias que funcionan a nivel tanto del sistema educativo, ¿no? Pensemos en el caso argentino, en la ley 1420, ¿no?, de educación laica, gratuita, universal, obligatoria, un sistema de justicia, ¿no?, un sistema sanitario, ¿no? Los positivistas comienzan a delinear también unas líneas de reflexión sobre la población y sobre, digamos, la articulación entre el cuerpo, digamos, biológico de la nación, que tiene que ser un cuerpo sano, y bueno, cómo mejorar la raza, ¿no?, el tema de promover la inmigración europea como una forma de sanear la raza. Bueno, eso todo tiene que ver con digamos, el reconocimiento de la necesidad de hacerse cargo de una tarea tanto reflexiva como práctica para sostener el proyecto de una nación. Y todas estas cuestiones las podemos ver también, digamos, materializadas, ¿no?, en el proceso de construcción del Estado brasilero y en la segunda fase. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos el periodo del 20 al 50, la década del 50, trabajamos bueno, la independencia brasilera, la formación del imperio, la regencia y la monarquía centralizadora? Una monarquía centralizadora que, digamos, en sintonía con esos debates propios de ese periodo, había, digamos, resultado la alternativa más eficaz para construir un orden en el marco de disputas regionales, ¿no?, con un país con regionalismo muy marcado. El centralismo que impone la monarquía parecía como el núcleo de gravedad capaz de articular los intentos de fragmentación o de dispersión que se habían ido produciendo en esas décadas en Brasil. Ahora, cuando comienza la década del 60, que además ya Brasil tiene un periodo de prosperidad, ¿no?, por el ciclo del café muy marcado, comienzan a aparecer también las primeras fracturas en el esquema centralista de la monarquía. Lo que plantea el texto de Murilo de Carvalho es algo así como que, bueno, la estabilidad política que se había logrado durante el reinado de Pedro II y ese periodo de auge económico que produce el ciclo del café, incitan, digamos, una mirada crítica, una revisión crítica sobre el modelo institucional sobre el que venían funcionando ese ciclo expansivo, ¿no? En el momento, digamos, de más tensión, cuando había amenazas de secesión en Bahía, en Río Grande do Sul, no sé, en la década del 30, del 40, bueno, el centralismo de la monarquía se toleró, incluso fue bienvenido porque era un resguardo para mantener la unidad. Pero cuando, bueno, la amenaza, digamos, de la segregación desaparece, y bueno, se logra un periodo de estabilidad económica, Murilo dice, bueno, las élites políticas e intelectuales se pueden dar el lujo de volver a discutir sobre el esquema político que sostenía la monarquía, ¿no?, básicamente este esquema centralista, que además coincide, y acá también es importante tomarlo como ejemplo para ver cómo funcionan de manera ensamblada, ¿no?, los procesos económicos y políticos, coincide, dice Murilo de Carvalho, con las modificaciones de la geografía económica, porque en el ciclo cafetalero, que empieza, digamos, teniendo sede sobre todo en el área de Río de Janeiro, se va desplazando hacia el sur, y para la década del 60 la zona productiva más importante es San Pablo, el centro de gravedad, digamos, de la economía cafetalera. Y por lo tanto, como dice el texto, ahora ya no coinciden más el centro económico con el centro político. Digamos, cuando el centro económico era Río de Janeiro, a los plantadores de café, o los productores de café de la zona de Río de Janeiro, no les molestaba que el gobierno central, con sede en Río de Janeiro, se apropiara
digamos, la porción más grande de la masa fiscal que tributaba las distintas regiones brasileras. Cuando el centro de gravedad económico se desplaza a San Pablo, empieza a cuestionarse, por ejemplo, el hecho de que el gobierno central con sede en Río de Janeiro se quede con la porción más grande de la torta, digamos, de los ingresos fiscales, ¿no? Y entonces comienzan a surgir las primeras críticas, o las críticas, digamos, más sostenidas, ¿no? Filosófica y políticamente más sostenidas contra el centralismo monárquico, que apuntan a dos cuestiones. Por un lado, al despotismo, digamos, de la monarquía. Sobre todo, ¿se acuerdan que habíamos hablado del poder moderador? El poder moderador era el poder que tenía el rey de designar ministros, poner y sacar ministros, cuadros administrativos, etcétera, ¿no? Y entonces los críticos del centralismo monárquico van a plantear que este poder moderador no solo es despótico, sino que además falsea, distorsiona cualquier dinámica parlamentaria, ¿no? Cualquier intento de sostener una dinámica parlamentaria. Y por otra parte, el otro eje de la crítica pasa por el tema de la centralización administrativa. Acá no es solo la cuestión de los recursos fiscales que mencionaba recién, sino también en dónde recae el proceso de toma de decisiones que atañen a los asuntos provinciales o locales. Y el tema es que el centralismo fijaba autoridades regionales, autoridades locales, y por lo tanto, de alguna manera, controlaba el proceso de toma de decisiones, ¿no? En el poder central recaían decisiones que tenían que ver con situaciones ligadas a problemas propios de las distintas provincias o incluso las ciudades, ¿no? Entonces la centralización administrativa es otro de los blancos de las críticas al centralismo monárquico. En el 70 surge, digamos, se sistematizan las posiciones republicanas a través de un manifiesto. Posiciones republicanas había habido en el periodo previo, por ejemplo, en el momento de la crisis de la regencia, no sé si se acuerdan, había habido un partido republicano, es decir, que quería abolir la monarquía, pero muy débil. En el 70 se emite un manifiesto republicano que de alguna manera logra coagular las distintas posiciones republicanas, ¿no?, presentes en el escenario brasileño, y en el manifiesto, ¿qué se plantea? Se plantea que la centralización es una garantía de desmembramiento, de desgregación. La centralización produce el efecto contrario. Si en algún momento la centralización sirvió para mantener la unidad, para 1870 lo que se plantea es que la descentralización lo único que va a hacer es potenciar el desmembramiento. ¿Por qué? Bueno, porque genera tal descontento, genera una percepción acertada, ¿no?, de la inequidad que hay en la distribución de los recursos, de la inequidad que hay en la posibilidad, digamos, en la habilitación de posibilidades para participar en el proceso de toma de decisiones a las distintas regiones, que todo esto lo único que hace es impulsar la segregación, la ruptura, el desmembramiento. Mientras que lo único que va a poder garantizar la unidad es la descentralización, ¿no? Y la única forma de gobierno que puede sostener la descentralización es la república. Estos serían los lineamientos generales de ese manifiesto republicano, ¿no? Del otro lado, los defensores de la monarquía reconocen que efectivamente es necesario introducir modificaciones en ese esquema centralista y construir un modelo de federalismo monárquico, ¿no? Lo que plantean los partidarios del federalismo monárquico, puesto sintéticamente, ¿no?, tomando algunas cuestiones que aparecen en el texto de Murilo de Carvalho, es algo así como que la federación salva al imperio, digamos, la monarquía solo va a sobrevivir si se vuelve federal, y el imperio salva a Brasil. Digamos, la forma monárquica es la única forma de gobierno capaz de sostener la unidad de Brasil, ¿no? En este marco, el liberalismo republicano
tiene que enfrentar una serie de desafíos que digamos, en principio son desafíos teóricos, digo, argumentativos, ¿no? Cómo dar la disputa para mostrar que de su lado están las respuestas a estos problemas, derechos individuales, democracia, autogobierno, y después, con el fin de la monarquía, del imperio, digamos, con la proclamación de la república, bueno, deberá refrendarlos en el plano de la práctica, ¿no? Derechos individuales, ¿por qué? Bueno, porque justamente como se plantea que el imperio, la forma monárquica, digamos, del gobierno brasilero, ¿no? Que se autodenomina imperio, es despótica y por lo tanto avanza contra los derechos individuales. Y en este sentido, la única forma de, digamos, garantizar los derechos individuales y al mismo tiempo derechos políticos, participación, es una forma republicana de gobierno con una ampliación, digamos, de los criterios de ciudadanía, ¿no? De participación política, derechos electorales. Democracia, en realidad habría que ponerlo entre comillas, tiene que ver con la discusión sobre los alcances y los límites de la participación política, pero que, bueno, de alguna manera está presente en el cuestionamiento a la forma imperial de gobierno, ¿no? Y la otra cuestión, dado que estamos hablando de federalismo, es el tema del autogobierno a escala local y regional. Y de hecho, en general, las posiciones liberales republicanas en la figura del autogobierno encuentran como la síntesis, podríamos decir, a las otras dos cuestiones, ¿no? Cómo garantizar derechos individuales y cómo garantizar una ampliación democrática de la participación. Las formas, digamos, de autogobierno regional y local, más aún, funcionarían como la escala más apropiada para hacer efectivos, digamos, la garantía de los derechos individuales y los derechos políticos de participación, ¿no? Estas cuestiones que se discuten intensamente en este periodo, ¿no? Fines del 60, década del 70, van acompañadas de ese proceso de consolidación de una élite económica y política que a su vez es liberal, ¿no? Que se siente identificada con los planteos del liberalismo, ¿no? Estamos hablando siempre de élites beneficiadas por el ciclo expansivo del café, élites que de alguna manera no han vivido ese escenario turbulento de la década del 40, del 30 o del 40, ¿no? Con las amenazas de secesión, y que consideran que, bueno, los proyectos de modernización política e institucional son fundamentales para sostener ese proceso de crecimiento, expansión económica, ¿no? En el Partido Liberal Brasilero, de hecho, hay dos líneas muy marcadas, que son los liberales, y los positivistas, ¿no? Los positivistas, dice Murilo de Carvalho, están más preocupados por las garantías individuales que por las formas de autogobierno o, la apuesta a un federalismo que, haga correr el riesgo de una radicalización de las posiciones regionalistas, ¿no? Los positivistas, en ese sentido, dentro del Partido Liberal, dice Murilo de Carvalho, tienen un compromiso mucho más atenuado con el federalismo. ¿Pero por qué? Porque consideran que en realidad, si tenemos en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Los positivistas tienen en vista un proceso que implica modernización y progreso, que además son sinónimos, ¿no? Para ellos. Y con esas herramientas intelectuales con las que intentan diseñar el proyecto modernizador, identifican como obstáculos a la modernización la presencia de un fuerte tradicionalismo en los poderes regionales. Entonces, el argumento es que, por un lado, un Estado central no es una amenaza contra los derechos individuales,
sino que a lo mejor puede ser incluso una garantía del ejercicio de esos derechos individuales, y como contrapartida lo que van a plantear es que muchas veces los gobiernos regionales son un reducto del tradicionalismo y que por lo tanto, digamos, hacer una apuesta muy fuerte por el federalismo pondría en riesgo la posibilidad de garantizar el ejercicio de esos derechos individuales, ¿no? Porque dejaríamos el camino abierto a esos sectores más tradicionalistas, anclados, anquilosados en las estructuras regionales del poder. En esta, digamos, dinámica de modernización que se impulsa desde estas élites económicas y políticas de corte liberal, un hito importante es la abolición de la esclavitud, que se da en el marco del imperio todavía, ¿no? En 1888, ya, Pedro II, ¿no?, en su vejez, no tiene herederos, bueno, la que firma es su hija, ¿no? La ley áurea, se la conoce a la ley donde se va a definir la abolición de la esclavitud, que también es una medida que responde a las necesidades de modernización económica impulsadas por la expansión capitalista. No se olviden que la política inglesa de cuestionamiento, digamos, o de boicot incluso a las regiones que sostienen el esclavismo, tiene que ver con cuestiones sistémicas, podríamos decir. No quiere decir que no haya habido de por medio cuestiones humanitarias, pero digo, la liberación o la abolición de la esclavitud hace sistema con la expansión del capitalismo, porque los esclavos no son consumidores, digamos, una población esclava que vive bajo la tutela del amo, que recibe una parcela de tierra para producir todos los bienes que necesita para sobrevivir, o bueno, es alimentado y vestido por el amo, es una población sustraída al circuito del consumo, ¿no? Entonces, la abolición de la esclavitud es una medida funcional a ese proceso de modernización económica impulsado obviamente por las áreas centrales, digamos, de ese capitalismo en expansión y apoyado por esa élite política, económica de corte liberal. Pero ¿qué pasa? Como dice el texto de Murilo de Carvalho, con la abolición de la esclavitud, el modelo, la monarquía, digamos, el imperio, pierde el apoyo de los propietarios esclavistas, que se sienten defraudados por la monarquía, ¿no? Y, digamos, esto se suma a la condición de debilidad en la que se encontraba Pedro II ya hacia este periodo, ¿no? Fines de noviembre de 1888 es la abolición de la esclavitud, y bueno, al año siguiente, noviembre de 1889, se da un golpe militar que depone al emperador y que proclama la República, ¿no? Que se va a conocer en la historiografía como la República Vieja, bueno, que es algo que ya ustedes van a trabajar en la historia 2, en la historia que sigue, ¿no? Pero es interesante dejar planteadas estas cuestiones, ¿no?, inherentes al proceso de construcción del Estado brasilero, porque, digamos, el Estado moderno en Brasil se construye sobre la base de una economía esclavista y de un régimen monárquico, imperial incluso, ¿no? Que bueno, digamos, va a ir en su propia dinámica mostrando elementos de agotamiento que van a conducir, digamos, al fin del imperio y al establecimiento de la república, ¿no? Pero que además va a dejar un legado significativo en el Brasil del siglo XX. De hecho, en la reforma constitucional de los 90 en Brasil había posiciones monárquicas, había algunos que planteaban volver a la monarquía. Bueno, en la memoria histórica de Brasil, la figura de la monarquía, del imperio, tiene un peso muy importante, porque, digamos, duró no solo todo el periodo colonial, sino prácticamente un siglo durante el siglo XIX. Y bueno, para cerrar, les quería dejar algunas cuestiones que están en otro texto de Ansaldi, que les dejo la referencia también para que lo googleen. Ansaldi, cuando se produce la elección, digamos, en la que gana Bolsonaro,
escribe un artículo en un intercambio que hay entre sociólogos, historiadores, politólogos, que tratan de analizar qué pasa en Brasil, que una posición política de una derecha virulenta, digamos misógina, racista, logra imponerse en las elecciones. Y lo que va a plantear el texto de Ansaldi, que tiene como título Aquellos polvos trajeron estos lodos, se los recomiendo, es un texto no muy largo, es un texto, digamos, de polémica, ¿no? Y de coyuntura, pero que le aporta un poco para pensar cuál es el legado del proceso de construcción del Estado Nacional en Brasil, que, como les decía, tiene la particularidad de sostenerse en una economía, una sociedad esclavista y en un régimen monárquico. Y efectivamente, Ansaldi va a decir que hay todo un legado de valores y prácticas, ¿no?, gestados tanto en el periodo colonial como en el imperio brasileño, que todavía están como a flor de piel, ¿no?, en la sociedad brasilera. Por un lado el racismo, incluso ahí aparece, bueno, un dato que yo en alguna, o de las reuniones de cátedra, en las consultas que hemos planteado en grupos o en alguna clase previa, he mencionado, ¿no? Ansaldi comenta que en el fútbol brasileño en la década del 30 no se le podía cobrar falta a las faltas, no sé cómo se dirá, en el fútbol cometidas por los blancos sobre jugadores negros, ¿no? A ese nivel funcionaba el racismo. La misoginia, ¿no?, una sociedad fuertemente machista. El peso de la religión tiene un peso muy importante, digamos, como un aglutinador simbólico, y además un instrumento de poder muy fuerte, ¿no?, sobre todo a escala regional, ¿no?, en esas élites más tradicionales de las distintas religiones, de las distintas regiones brasileñas. Y también una política de alianzas entre fracciones de clase que hace también difícil, digamos, un análisis esquemático, ¿no?, que intente identificar un proyecto con una clase con perfiles bien definidos. Hay fracciones de clases que, bueno, traban alianzas entre sí y bueno, esas alianzas son mutantes, móviles, digamos, lo que una fracción sostiene en un momento, 5 años después ya no lo va a sostener más, y esa política de alianzas entre fracciones de clases, bueno, Ansaldi la vería reflejada en las alianzas que dieron, digamos, que permitieron las victorias de propuestas tan diferentes como Lula en el periodo previo, digamos, y bueno, en Bolsonaro en la elección de 2018. Y un tip más que les recomiendo si quieren entretenerse en el verano para pensar, digamos, el ocaso del imperio y los primeros efectos de la república, la novela de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, que trabaja, ¿no?, esto es muy académico, que gira en torno, digamos, ficcionaliza un hecho real que ocurre en Brasil, que es una rebelión de carácter mesiánico de un grupo de esclavos que digamos se oponen a la república porque, bueno, consideran que la emancipación se la deben a la monarquía y que además digamos consideran que es una misión divina, ¿no?, luchar contra la república para reponer el imperio. Y bueno, Vargas Llosa ficcionaliza magistralmente en esta novela, por un lado esta guerra, la guerra de Canudos, se conoce como la guerra de Canudos, y al mismo tiempo una radiografía maravillosa, digamos, de la sociedad brasileña, la heterogeneidad sociorracial, los poderes regionales, los complejos sistemas de creencias, ¿no?, que se desarrollan en las distintas regiones de Brasil. Bueno, con esto terminamos esta presentación y a partir de la próxima clase ya empezarán a trabajar los casos específicos de formación de los estados nacionales en esta segunda fase, 1850-1880, básicamente México y Río de la Plata. Bueno, nos vemos la próxima. Abrazo grande.